Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esta vez quiero saltarme toda la parte aburrida para ir directo a la acción. Así que ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? El primer hospital para elefantes. ¿Sabías que el año pasado en la India construyeron el primer hospital del mundo dedicado exclusivamente para elefantes? Las instalaciones se abrieron en noviembre gracias al apoyo de una organización ecologista llamada Wildlife SOS. Lo construyeron en la ciudad de Mathura, al norte de la India, y actualmente trabajan entre 20 y 30 especialistas que están capacitados para cuidar de los elefantes como en ningún otro sitio del mundo. La razón de que se abriera este hospital exclusivo para estos animales es simple. La India es uno de los países con la mayor población de elefantes en el mundo, y aunque existen varios refugios para ellos alrededor del país, ninguno estaba tan capacitado para cuidarlos apropiadamente como este nuevo hospital. Y algo que también guarda relación con la construcción de este sitio es que en la India un buen porcentaje de elefantes son explotados económicamente por personas muy malas. Y eso, a pesar de que para muchos hindúes un elefante es un animal sagrado. Pero ya te imaginas que eso a algunas personas no les importa en lo más mínimo y solo buscan lucrarse de los elefantes sin preocuparse por su salud. Así que el hospital para elefantes ha sido planeado con dos objetivos en mente: para cuidar del estado de salud de estos animales y para servir como un refugio. Interesante, ¿verdad? La historia de Franz Ritschl. En el año 1912, un sastre llamado Franz Ritschl confeccionó un traje para caídas guiándose en diseños del mismísimo Leonardo da Vinci. Sí que estaba feo ese traje, ¿verdad? Lo que Franz no se imaginaba al diseñarlo era que ese paracaídas sería el responsable de su propia muerte. La historia cuenta que la primera vez que Franz quiso probar el traje, utilizó un maniquí de madera y lo lanzó desde la cima de la Torre Eiffel. Como seguro ya te imaginas, el traje no se abrió para nada y el muñeco quedó destrozado debido al fuerte impacto contra el suelo. Pero Franz era un hombre testarudo. Estaba tan convencido de que su diseño era perfecto que dijo públicamente que su traje no había funcionado porque no estaba diseñado para un maniquí, no para un humano. Eso es lo más estúpido que he oído. Según él, para que el traje funcionara, la persona que lo llevara tendría que abrir los brazos en pleno vuelo para generar la resistencia necesaria. Y fue así como, engañado por su propia idea, Franz Ritschl saltó desde la cima de la Torre Eiffel a eso de las 8:22 de la mañana del día 4 de febrero de 1902. Y ya te imaginas cómo acabó eso, ¿cierto? O sea, Franz y su invento se estrellaron contra el suelo, dejando un agujero de 15 centímetros de profundidad. Y ahora se le recuerda por esta anécdota tan trágica que acabó con su vida. El abismo de Hranice. Ubicado en la República Checa, el abismo de Hranice es la cueva inundada más profunda que se conoce en el mundo. Aunque no hay una cifra exacta de la profundidad que tiene, ya que ha sido imposible llegar hasta el fondo, los expertos estiman que el abismo tiene unos 1000 o 1200 metros de profundidad, lo cual es mucho. ¿Sabías que el abismo más grande que se conocía antes de que este se descubriera mide solo 360 metros de profundidad? Así que ya entiendes por qué el abismo de Hranice es un hallazgo importante para los expertos. El abismo de Hranice fue descubierto en 1999 por un buceador polaco llamado Krzysztof Starnawski o algo así. Desde que lo descubrió, él y un equipo de espeleólogos se le han pasado años estudiando la zona más a detalle. Y como ya te dije, la parte interesante de este gigantesco abismo es que nunca han logrado llegar hasta el fondo de él. Y eso que lo han intentado varias veces. La última vez que lo intentaron fue en septiembre del año 2016. Esa vez, el submarino operado por control remoto que enviaron logró llegar hasta los 404 metros de profundidad, pero se atascó con rocas y sedimentos, así que ya no pudieron descender más. Aunque la profundidad real del abismo de Hranice sigue siendo un completo misterio, se estima que podría rondar los 1000 metros. Lo que sí es seguro es que esta es la cueva inundada más profunda de nuestro planeta, o al menos la más profunda que se conoce. Si está cool, ¿verdad? Contaminación de Pekín. ¿Sabías que unas 4000 personas mueren al día en la ciudad de Pekín por culpa de la contaminación? ¿Escuchaste bien? 4000 personas. Según un estudio realizado por la organización Berkeley Earth, cerca de 1.600.000 personas mueren en Pekín cada año por culpa de unas pequeñas partículas conocidas como PM2.5. En caso de que no tengas ni idea de qué es eso, el PM2.5 son partículas súper tóxicas que pueden causarte ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón, asma, entre otros padecimientos similares. Una serie esa madre, ¿no? El PM2.5 está presente en el aire de las ciudades más contaminadas del mundo, como el caso de Pekín o incluso la Ciudad de México. Recuerda que en las últimas 4 décadas Pekín ha crecido económicamente a un ritmo de locura, pero también lo ha hecho la contaminación. Solo basta con que veas esta nube de aire contaminado que se traga la ciudad cada mañana para que te des una idea de lo peligroso que es respirar el aire en esa ciudad. Y por muy feo que suene, directa o indirectamente, 4000 personas al día mueren acá por culpa de ese aire contaminado. Turbomadre, ¿cierto? Limpiadores de alcantarillas. ¿Sabías que en la capital de la India algunas personas se ganan la vida limpiando alcantarillas manualmente? Se considera que este trabajo es uno de los peores que existen en la actualidad por los riesgos que representa para la salud de los que se dedican a esto. Los limpiadores de alcantarillas no cuentan con ningún tipo de herramientas o de maquinaria para realizar su trabajo. Solo utilizan una cubeta, guantes de goma, si es que tienen dinero para comprarse unos guantes de goma, y unos calzoncillos a cubrirse sus partes, si sabes de lo que hablo. Su trabajo básicamente consiste en sumergirse dentro de las aguas negras para desatascar o limpiar una tubería. Como ya te imaginas, la salud de las personas que
se dedican a esto es malísima. Se infectan rápidamente, pierden el olfato por culpa de los fuertes olores, o en el peor de los casos, mueren por alguna enfermedad severa o porque se ahogaron dentro de la masa de heces y agua residual. ¿Y sabes cuánto ganan al día estas personas? Entre 5 y 10 dólares más o menos. Maldita basura. Benny, sal de ahí dentro. ¿Acaso te volviste loco? Se calcula que cada 5 días una persona que trabaja de esto muere. Así que como ya te imaginas, la limpieza de alcantarillas manual es un trabajo ilegal en la India. Y hablando de trabajos horribles, si te gustaría que hiciera un video hablando de los peores trabajos del mundo, así como este, la limpieza de alcantarillas manual, deja un comentario apoyando esta idea. ¿Te parece? La inteligencia de los delfines. ¿Sabías que los delfines son los animales marinos más inteligentes que se conocen? Aunque la inteligencia de un animal es algo muy complicado de cuantificar, porque depende de varios factores, se sabe que los delfines tienen ciertos comportamientos que nos dan una idea de lo listos que son. Por ejemplo, ¿sabías que en una ocasión grabaron a un grupo de delfines jóvenes drogándose recreativamente con las toxinas de un pez globo? Los peces globos tienen una toxina llamada tetrodotoxina. En pequeñas cantidades, la tetrodotoxina produce un efecto narcótico que parece agradarle a los delfines. Qué locas, ¿verdad? Otro dato curioso de estos animales es que los delfines son de los pocos animales que son capaces de identificarse o reconocerse en un espejo, lo que indica que tienen una conciencia propia. Esos comportamientos y características, así como muchos otros, están ligados a la compleja estructura cerebral que tienen los delfines. De hecho, no sé si lo sabías, pero ellos son uno de los animales con el cerebro más grande en relación a su tamaño corporal. Así que por si alguna vez te preguntaste cuál es el animal más inteligente o uno de los más inteligentes, ahora sabes que se trata de los delfines. Las casas de Burj Al Baba. ¿Sabías que en Turquía existe un pueblo fantasma con 730 casas parecidas a castillos? Lo curioso es que nunca fueron habitadas por nadie y la zona se encuentra en abandono total. En caso de que te lo preguntes, las casas fueron construidas en la provincia de Bolu, a orillas del Mar Negro, en Turquía. Y hace unos días, la empresa constructora dijo que el proyecto había sido un fracaso total. La razón de ese fracaso no tiene nada que ver con la ubicación de las casas, ni mucho menos con su diseño, sino que fue culpa de la situación económica del país, de Turquía. No sé si lo sabes, pero en los últimos meses las cosas no han ido nada bien por allá. Los desplomes en el precio del petróleo y la fluctuación de su moneda han hecho que los bolsillos de las personas adineradas sufran muy feo. Y como el precio de estas casas en forma de castillo rondaba los 400,000 o 500,000 dólares, el proyecto terminó fracasando estrepitosamente porque nadie podía pagar tanto dinero por una casa castillo. Sí, bueno, construiré mi propio parque temático con juegos de azar y mujerzuelas. Ahora, el complejo de casas de lujo Burj Al Baba adorna el paisaje de las orillas del Mar Negro y quién sabe si algún día alguien vive en ellas. Pandilla de abuelos. En abril del 2015, una banda de atracadores conocidos como la Pandilla de los Abuelos robó un depósito de seguridad que tenía diamantes valorados en 20 millones de dólares. Hasta la fecha, ese sigue siendo el robo más grande de toda la historia de Inglaterra. La historia cuenta que la pandilla, formada por 5 hombres jubilados de entre 59 y 75 años de edad, tenía un largo historial de robos y condenas, así que no se trataba de ancianos sencillos, sino de hombres que sabían muy bien lo que estaban haciendo. La historia cuenta que desde 2012 hasta 2015, los abuelos se reunieron todos los viernes en el mismo bar para planear todo el robo y para acordar cómo se repartirían el botín. Fue así como, aprovechando las vacaciones de Semana Santa del 2015, los ancianos, con la ayuda de equipo pesado, perforaron una bóveda de seguridad que guardaba en su interior diamantes valorados en 20 millones de dólares. Lastimosamente para ellos, la alegría les duró muy poco porque la policía logró capturarlos muy rápido, a ellos y a los diamantes. Ahora cumplen condenas de entre 6 y 8 años de prisión. Curiosamente, la historia de este robo sirvió de inspiración para la película Rey de los Ladrones, que estrenaron el año pasado. De locos, ¿verdad? Los ovnis de 1954. El 27 de octubre de 1954, mientras se jugaba un partido de fútbol entre la Fiorentina y el Pistoiese, las 10,000 personas que habían asistido al estadio a ver el partido observaron unas extrañas luces en el cielo que hasta ahora no han podido ser explicadas por nadie. Quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. De acuerdo con la historia publicada en el periódico local La Nacionale, las luces aparecieron de la nada cuando comenzó el segundo tiempo del partido. La nota cuenta que estas luces flotaron lentamente sobre el estadio por varios minutos frente a la vista de todos, causando que incluso se detuviera el partido porque nadie entendía lo que estaba pasando. Para verificar la versión, incluso se dice que muchas personas que vivían en las cercanías del estadio pudieron observar aquellas misteriosas luces y dijeron que así como las luces vinieron, se fueron con rumbo desconocido y sin explicación alguna. En la nota del periódico también se hacía alusión a una extraña sustancia conocida como cabello de ángel. En caso de que no sepas nada de eso, el cabello de ángel es muy parecido a la tela de araña, solo que tiene una consistencia gelatinosa, es más gruesa y desaparece al contacto. Supuestamente el cabello de ángel aparece durante avistamientos ovnis o apariciones paranormales. Es una perturba madres esto, ¿verdad? En fin, el punto es que nunca se supo qué fue lo que las 10,000 personas que estaban reunidas en aquel estadio vieron ese día. Y creo que seguirá siendo un completo misterio en nuestros días. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos!
Puente Overton. El Puente Overton está ubicado en el distrito de Milton, en Escocia, y es famoso porque se calcula que cerca de 500 perros se han quitado la vida en este lugar. Los testigos dicen que los animales se lanzan desde el puente sin ninguna razón aparente y casi ninguno de los perros sobrevive a los 16 metros de altura que tiene el puente. ¡Qué estupidez! Vení, baja del puente. Te vas a matar. Supuestamente se sabe de estos casos desde la década de los 60 y se han planteado diferentes hipótesis para explicar el fenómeno, pero ninguna de ellas es tan convincente como para dar la definitiva. Curiosamente, este deseo de lanzarse parece que solo ocurre con ciertas razas de perros: Golden Retriever, Collie y Labrador. Raro, ¿no? Así que los expertos piensan que podría estar ligado con ciertos olores o algo por el estilo, aunque como te repito, no existe una explicación definitiva. Por todas esas extrañas muertes de perros, que supuestamente ya superan los 500, el puente escocés de Overton es uno de los más perturbamadres de nuestro planeta. Y eso es todo por hoy. Así que estuvo bueno el video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba porque eso me ayuda muchísimo a saber qué temas de verdad te gustan y cuáles temas no debería tocar de nuevo. Así que si te gustaría que hiciera la cuarta parte de esa serie, ya sabes qué hacer. Si llegamos a los 75,000 pulgares arriba en las próximas horas, entonces dalo por hecho. Y aunque esta vez no hubo un acertijo al inicio del video como siempre lo hacemos, te recuerdo que puedes ver las otras dos partes de esa serie dando clic al enlace que te va a aparecer acá arriba. ¿Te parece? Como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.